Gigantes Podcast, baloncesto hablado. Domas, you broke your and Webb's record, so single game sack era, 28 rebounds, homie. Domas going, oh, yes sir. Domas with the hammer. Thank you. Today is a very special day for me, for my country, and I'm very proud to be here. Thank you very much. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, que dice la canción. Y la NBA, muchas más. Todos los años. Es que no hay temporada que no esté llena de sorpresas o de imprevistos, de esos capítulos inesperados. Vamos a ver, pongamos en septiembre o en octubre, te dicen que se van a cargar los Kings a Mike Brown, pero antes de que terminara el año, ¿eh? Una broma. El año pasado dedicamos un programa a Mike Brown, un monográfico más que merecido, porque de alguna forma lo considerábamos pues la figura principal en esa resurrección de los Kings, una franquicia tan castigada por el destino, y lo hicimos como continuación a esa bala humana llamada de Aaron Fox en la que todavía tanto creemos. Decimos sorpresas, pero también lecciones que se repiten con el tiempo. Mira, hay una frase, una máxima típica más bien del fútbol, que dice eso de que a entrenador nuevo, victoria segura. Que yo creo que podría ser extensible a la mayoría de deportes de equipo. Cualquier escenario competitivo, ¿no? Todo esto tiene una razón de ser, que está muy relacionado con ver las orejas al lobo. Es decir, el cambio de entrenador, esa nueva voz dominante como que pone siempre en alerta al grupo. Exacto. Una especie de mezcla entre los que quieren conservar su posición y los que quieren mejorar la suya en relación al estado anterior. Pero yo diría que hay un tercer caso que podría ser el mejor, y es básicamente que esa sería la solución, ese cambio de entrenador. O sea, que ese nuevo técnico pues consiga descifrar algún problema grande o pequeño que venía arrastrando el equipo y de algún modo lo elimine o lo dé remedio. Es una de las causas, Gonzalo, lo que comentas, que por ejemplo en sus 10 primeros partidos al mando, al frente de ese equipo, Doug Christie haya hecho que los Kings tengan un balance de 8-2, 8 victorias en 10 partidos que, viniendo de donde venían, Sí. no es precisamente poco. ¿Qué es lo que provoca esto? Pues que el equipo vea como casi de forma natural el rendimiento sube, ese cambio de técnico. Digo, es una ola bastante habitual. Con el nuevo entrenador todo se pone las pilas, el equipo tiene una motivación extra por esa nueva voz dominante que hay ahí dentro. Y como consecuencia de ese incremento de concentración, el equipo pues pasa casi de forma orgánica a atacar y a defender mejor. Los Kings estaban atacando bien con Mike Brown, pero con el cambio lo han hecho incluso mejor. Y la gran variación, Gonzalo, la hemos visto sin duda alguna atrás, donde en ese tramo inicial, especialmente en los primeros 7-8 partidos, Sacramento colocó su defensa en el top 5 de la NBA. ¿Es esto sostenible? Pues seguramente no. Por eso habrá que ver cuánto de cierto y cuánto de ficción hay tras esas mejoras en la transición o el triple a nivel ofensivo o en su defensa media pista, que también ha repuntado. Lo único que podemos ver más fiable, menos susceptible a cambios, es seguramente el rebote, porque ahí eran élite con Mike Brown y lo seguirán siendo con Christie y básicamente con quien les pongan. Pero lo demás es cierto, Gonzalo, que hay que verlo con más perspectiva. Dices 8-2, pero es que además se cargan a Dallas, a Memphis, a los Warriors, ganan en Boston, ganan a Houston, que en los dos partidos la verdad es que les hacen un roto. Sí. Pero fíjate, tú coges simplemente, decías lo de la defensa, es que en el 7-0 es verdad que repuntan en prácticamente todo. En la defensa de pintura, bueno, los robos son el tercer mejor equipo. Sí. Decías lo del top 5, en el 7-0 son el tercer mejor equipo en defensa de la NBA. Reducen también el volumen rival al triple, empiezan a forzar pérdidas, como si fueran los Thunder. Empiezan a correr. Los ves además mucho más agresivos para todos, o sea, mucho más mordiente al perímetro Murray y Ellis Fox. Les ves de repente un repunte de intensidad y de equilibrio. Claro, ese lavado repentino que vimos es real.
aunque también puede despertar alguna sospecha, pero te enseña cosas, que es la lección que decíamos. Andrés, hemos visto a mucho analista desconcertado diciendo, pero bueno, ¿dónde está el cambio Claro. si es el mismo equipo? Es que pensemos que muchas de las rutinas además son las mismas, solo Sí. que la ejecución está siendo muchísimo mejor. Lo que sí es cierto, Gonzalo, y esto lo cuentan también voces internas de la franquicia, Sí. es que el mensaje por parte de Christie se ha simplificado bastante. Es decir, Christie ha sido mucho más directo a la hora de plantear sistemas, de plantear estrategias de partido. Lo que podía cortar lo ha cortado, ¿no? Es el resumen más claro. Y en clave Kings eso supone verticalizar, por ejemplo, el ataque, que es algo que en el fondo le va bien a Sacramento, Gonzalo. Cuanto más vértigo, más caos, más puedas correr, mejor. Pero siendo justos, es que no hay margen material para implantar cambios notorios cuando coges un banquillo NBA en pleno curso, Gonzalo. No los hay, lo hemos contado muchas veces, con esta vorágine de partidos, de viajes, todo. Es que lo que menos puedes hacer es entrenar. Por eso, para ver la evolución del enfermo, yo diría que hay que esperar un poquito más, al menos para dar un diagnóstico un poco más fiable. Fiable, eso sí, va a ser, ha sido y será Domantas Sabonis. Que este sí que no entiende de agitaciones, Gonzalo. Este produce directamente como un reloj de los caros, de los buenos. También con Brown, Gonzalo, cuya salida llevaba rumiándose un tiempo en silencio. Bueno, sí. Cómo pesan las expectativas a veces, cómo le han pesado a él. Pues mira, yo me alegro por Doug Christie, un jugador cercano al culto para muchos de nosotros. Ujú. Pero es que es inevitable, ahora que lo mencionas también, ¿no? Citar el despido de Mike Brown, que en apenas 2 años hemos visto, pues bueno, lo mejor y lo peor que representan también los Kings. Parece que fue ayer, 2023, esa temporada que ponía fin a muchas cosas, a 2 décadas de disfunción, cuando terminan terceros del oeste. Muy cercanos, además, a aquellos Nuggets dominantes. Sí, o sea, sí. perfectamente podían haber sido líderes de conferencia. Y con ¿no? el mejor ataque de la liga, Bueno, una Gonzalo. alegría de juego que remitía a los años dorados. Y Eso si es. tuvimos que buscar un responsable principal, era fácil encontrarlo en Mike Brown. Era merecido. Sufrieron una especie de regresión el año pasado, cuando se quedan además fuera de playoffs, con 2 victorias menos, 46, y pasan de la tercera a la 9ª posición. ¿Pudo haber motivos? Sí, desde luego. Pero este se suponía que era el año para rescatar aquel primer camino de Mike Brown, ¿no? Y más con, bueno, pues con la llegada de DeMar DeRozan. ¿Qué ocurre? Decías, ¿no? En silencio, cuando nos quisimos dar cuenta, los Kings llevaban 6 derrotas seguidas, eran 12º del oeste y era un equipo repleto de dudas. Ya has mencionado, este es el ejemplo, son un ejemplo perfecto del daño que pueden causar las expectativas. Total. Ese peaje de un éxito repentino que pueden estar viviendo este año también hasta los Timberwolves, ¿no? Ujú. Por lo general se dispara entonces la altura del listón y de ahí no pueden bajar. Mira, el año pasado hay dueños más bien cercanos al baloncesto, hay otros que básicamente no entienden de ello. Rana Dive es un tipo, por ejemplo, pues muy obsesionado por el éxito del juego de ataque. Sí. Entonces él termina el año pasado con un enfado importante, cuando además en esto del ataque, en ese rating, caen de la primera posición a la 13ª. A él personalmente poco le importaba el repunte defensivo, que ellos suben el año pasado 10 posiciones, ¿eh? O sea, de la 24ª a la 14ª. Y más cuando se quedan pues fuera de playoffs. De hecho, aquella última noche, que es la de la decepción total, aquella derrota en Nueva Orleans, además tenían por delante decisiones que tomar, más allá del caso Malik Monk. Pues también estaba la de Brown. Sí. Recuerdo una pieza que contaban Amy y Slater, ciertas tensiones por su renovación, que finalmente se da, ellos la anuncian el primer día de junio, pero contaban de ahí en adelante una especie de mal sabor de boca por ambas partes, ¿no? Y recuerdo una frase a final de temporada de Mike Brown, cuando dice, puede que haya gente a quien no le guste esto, pero la realidad es que para alcanzar el éxito muchas veces tienes que tirar los dados. Y podría no funcionar, pero mientras muchos piensan que lo más importante es seguir mejorando lo que nos ha llevado hasta aquí, o sea, Andrés, el ataque, dice Brown, creo que nuestro mayor margen está en la defensa. Mira, yo recuerdo pensar, pues si es que lo lleva en su ADN. Total, es que es así. Si es que no puedes escapar a tu sombra. Por mucho que haya pasado por los Warriors, ¿eh? No, Le han cambiado la y visión. por mucho que la temporada pasada, ellos, por ejemplo, firman un 15-8 a los equipos clasificados para playoffs. Pero era un equipo distinto. Hemos dicho lo de las 2 victorias menos. No. Hubo durante la temporada problemas, Andrés, muy visibles. Bueno, uno de los más recurrentes, por ejemplo, que ha pasado este año, Gonzalo, y que es una de las causas al final de que se haya dinamitado todo, yo creo que es uno de los más sorprendentes a la vez, porque los Kings han tenido muchos problemas en el clutch. Fíjate. Los Kings han sido este curso un mal equipo en el clutch, Sí. un mal equipo resolviendo finales igualados, y eso es lo que ha perturbado de verdad su récord global, porque esto cambia bastante, Gonzalo, con un par o 3 de victorias más. Digo que sorprende esto del clutch porque
en ese equipo, en Sacramento, están entre otros De'Aaron Fox y DeMar DeRozan, que son dos auténticos caníbales. Fox gana el galardón a jugador clutch del año, el primero que se ofrece hace 2 temporadas, y DeRozan fue segundo el año pasado solo tras Stephen Curry. Uno piensa que con 2 jugadores así, los finales igualados, pues casi por inercia van a caer de tu lado, Gonzalo, pero hay que acudir a los datos aquí para corroborar ciertas sensaciones que podíamos tener con ellos. Mira, en el momento del despido de Brown, Sacramento era el tercer peor equipo de la liga en el clutch, con 13 derrotas en 22 encuentros vividos en ese escenario de +/-5 puntos en los 5 últimos minutos de partido. Es tremendo esto, porque además hay otros jugadores bastante resolutivos ahí, también opciones defensivas, pero el rendimiento ha sido ese. Internamente, el cuerpo técnico solía sacar eso a malas resoluciones de tiro que acaban condenando buenas situaciones, porque hay que recalcar aquí que se ha hecho bastante trabajo de vídeo y análisis estas semanas en ese aspecto por parte del cuerpo técnico anterior. Es decir, ellos eran perfectamente conscientes del problema, Gonzalo, y lo han tratado de arreglar, pero consideraban que el rendimiento y los resultados estaban muy desnivelados. Dicho de otra forma, que no estaban haciendo las cosas tan mal como para tener esos problemas ahí. Porque una cosa sí que estaba clarísima con Brown, y más en este punto de su carrera, Gonzalo. Él no iba a dejarse absolutamente nada por decir, ni a nivel interno, ni a nivel público. Pero tampoco les van saliendo tan bien. Quiero decir que al final, yo entiendo lo ocurrido con él, en el sentido de que, por ejemplo, pues de puertas adentro, Brown se vuelve más duro, más nervioso, menos amigable, y también incluso empieza a cambiar algo, Andrés, sus formas públicamente, sus ruedas de prensa empiezan a hacerse virales. Vamos, no sé si hace falta recordar la principal de este año, cuando repetía esto de ser mucho más metódicos. No, lo que repite es en un escenario que parecía surreal, aquello de possession after possession, hasta 26 veces. Need to be methodical by stacking or playing the right way, possession after 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 possession. Una persona me dijo, oye, ¿esto es real? Era un poco un recuerdo al practice de Iverson. Bueno, incluso multiplicado por 3. Gracias a Brown cuando termina diciendo, no sé si saben de lo que estoy hablando. Claro, cuando pierdes, Andrés, cosas así, este tipo de detalles empiezan a tener peor imagen. Incluso decía una fuente anónima de la liga, no puedes arrojar a tu equipo bajo el autobús una y otra vez. Ellos tienen un tramo de 12 derrotas en 17 partidos este año, entre mediados de noviembre y finales de diciembre. Y es lo que condena a Brown, porque Sacramento empieza el curso de forma pues decente, adecuada, ese 8-6 de registro. Sí. Pero fíjate que ahí comenzaba a hacerse visible otro problema que acaba resultando también determinante, Gonzalo, y era el rendimiento en casa. Los Kings pierden 3 de sus primeros 6 partidos en casa, 2 ante Minnesota, 1 ante Clippers. Y cuando bajan algo fuera, claro, la racha que citaba de 12 derrotas en 17 partidos se hace durísima. En esas 5 semanas y pico hay que decir que la propiedad se empieza a impacientar. Y llama al orden, en primera instancia, ¿a quién? Pues a la gerencia. ¿Para qué? Para que pregunte por situaciones de otros jugadores, para intentar mejorar la situación a golpe de traspaso. De hecho, en esas semanas, los Kings preguntan directamente a las franquicias, a sus agentes, por Zach LaVine, por Brandon Ingram, por Kyle Kuzma o por Cam Johnson. Ese escenario de cambio también acaba llegando al propio Brown, el que se le consulta también si ve necesario hacer ajustes, cambios en la plantilla. ¿Y él qué hace? Pues negar esa necesidad. Lo que, por cierto, acaba jugando en su contra, Gonzalo. Una especie de si no cambiamos jugadores, ¿sabes que el cambio quién puede ser? Pues precisamente tú, como las cosas vayan mal. Los despidos nunca son fáciles, pero luego están las formas. Hombre. Hay formas y formas y, bueno, lo ocurrido, digamos que termina siendo criticadísimo, sobre todo por... Yo entiendo, que se vuelvan muy corporativos en este sentido. Hemos escuchado a Mike Malone, a Steve Kerr, a Bickerstaff cuestionar las formas, sobre todo Mike Malone, porque ya vivió algo parecido allí, ¿no? Decía una fuente interna del equipo, de verdad, nadie quería hacerlo. Es buen entrenador, es buen tipo. La organización estaba con él y hasta el último momento, de veras que entre todos quisimos hacerlo funcionar. Traducción, hay una persona en lo alto de la pirámide que dice, totalmente, no, se acabó. Totalmente. Y lo que sucede es que las formas, decías que pueden ser mejores. Yo creo que las formas que tuvieron no tienen dignidad, Gonzalo. Porque sabiendo que le iban a despedir, ellos dejan que Brown realice su sesión de vídeo con el equipo, que organice el entrenamiento del viernes, que llegaba tras perder la noche anterior contra los Pistons. Pero no queda ahí, es que le informan de la decisión del despido mientras Brown se dirigía al aeropuerto para viajar con el equipo, con el resto de la expedición, a Los Ángeles, donde jugaban al día siguiente. Eso yo creo que directamente es una falta de respeto. Durante los 10 días anteriores, los Kings pierden 5 partidos seguidos en casa. Y es en los 3-4 últimos días de ese tramo, cuando Monte McNair, el GM,
mantiene varias reuniones con su adjunto, con Wes Wilcox, llegando también a citas con el dueño para valorar la situación, para ver qué estaba pasando. La derrota de paliza ante Indiana crea una alerta roja y la posterior ante los Pistons directamente es la que hace apretar el gatillo. Gonzalo, que ojo, tú puedes tomar la decisión. Nosotros respetamos cualquier tipo de decisión y creo que los profesionales también. Es totalmente lícito. Pero no las formas. No las formas, menos aún, Gonzalo, con alguien que ha sido bastante importante en tu pasado reciente. Las formas siempre hay que mantener. Déjame extenderme un poquito más, precisamente por esto de las formas, pues por aclarar también un poco lo ocurrido después de la derrota ante los Pacers. Es muy dura 27 abajo, ya era un 0-4. Bueno, digamos que el dueño, Ranadive, coge el avión para despedirse por la pausa navideña. De hecho, él no iba a estar presente en otra derrota ante los Pistons. Derrota, Andrés, en la que desperdician un más 19, van 10 arriba, quedando creo menos de 3 minutos. Otra vez el clutch. Pero lo estaba viendo. Y aquella noche de jueves ya se pone nerviosito, reúne por videoconferencia a su entorno más cercano y ahí ya sí que se plantea la posibilidad de su adiós. Hasta que hay un momento que dice, bueno, vamos a dejarlo, mañana por la mañana hablamos. Y es lo que decías, es que esa nueva charla coincide en el tiempo con la sesión de vídeo que Mike Brown estaba teniendo con sus jugadores. Claro, cuando terminan, decías lo de que se estaba dirigiendo al aeropuerto para volar a Los Ángeles. Ya había dado la orden a Monte McNair de que hablara con él. Y eso es lo que hace, el GM le comunica por teléfono el despido. Entonces te tienes que imaginar la sensación cruzada, Andrés, de dos hombres que, como quien dice ayer, había sido uno técnico del año y el otro ejecutivo del año. Eso es. Y es una hora después cuando los jugadores se enteran, además en el vuelo a Los Ángeles, que nombran a Doug Christie como técnico interino. Por dar un poco de contexto a esto, Gonzalo, Christie es el 13º técnico de Sacramento en los últimos 18 años, desde la salida de Rick Adelman, que fue seguramente el último gran foco de estabilidad que ha habido ahí dentro, con 8 apariciones seguidas en las eliminatorias. Pero aquí es donde hay que recordar un punto que yo creo que no es poco importante, además. De todos esos sucesores de Adelman, hasta llegar a Christie, ¿sabes cuántos han tenido récord positivo de victorias-derrotas en Sacramento? Solo uno, solo Mike Brown. Y es lo que decimos, el final es lo que no hace ningún tipo de justicia a esa labor que ha tenido allí. Bueno, por eso vimos lo que vimos, un montón de artículos, esa explosión de piezas que terminan crujiendo a los Kings otra vez, como que volvían a los peores años, ¿no? Y también sale a la palestra algo así como tensiones internas con De'Aaron Fox. De hecho, a Fox también, en fin, se le pone un poco a caldo. Sí. Creo que ha envejecido mal un poco todo eso. Lo que no envejece mal, lo que no cambia, lo que pase, sabes que va a rendir, decías, y a funcionar como un reloj, es un tal Domantas Sabonis, que yo diría, Andrés, que es la única y principal constante de este equipo. Keon with the defense. Here comes Collins, go screen. Domas, give me that! The hammer! Yeah! Domantas Sabonis with the defensive play of the game. Andrés, a Domas lo teníamos en la agenda. Sí. Íbamos a ir con él el año pasado, pero bueno, decidimos hacerlo por Mike Brown. Pero ya, la victoria en Boston, cuando le convierte en el jugador de la semana, cuando él se lo gana a pulso, hace un 22-27, que son números, Andrés, del mejor Jerry Lucas. Pues yo en este índice de posibles que tenemos y que vamos manejando, que tendríais que ver algún día, vamos apuntando notas, ¿no? Sí. Oye, pues por Domas yo tenía, por el programa posible del año pasado, lo siguiente: sabe raro que la temporada de Sabonis, su mejor de carrera, siga pasando como de puntillas. Eso sí, ¿eh? Está en máximos en todo y el equipo en playoffs. Sí, Andrés, luego iba a cambiar la película, pero la suya nunca. Es un jugador verdaderamente impresionante, ¿eh? De esos que te da un suelo competitivo muy alto y se suele valorar poco ese suelo competitivo alto que dan este tipo de jugadores. Mira, para poner un valor en detalle de producción de Sabonis, solo en 3 ocasiones en la historia de la liga un jugador ha alcanzado los 1000 puntos, los 1000 rebotes y las 600 asistencias en una temporada. Solo 3 veces, ¿eh? 2 veces lo hizo Will Chamberlain, que ya sabemos que computa en categoría aparte. El listón cielo. Eso es.
pero la otra la firmó Domantas Sabonis el curso pasado. Como siempre decimos, los récords junto a Chamberlain ya tienen significado por sí mismos. Eso es. Pero es que las 2 veces que lo hizo Chamberlain, para más Inri ganó el MVP de la temporada, Gonzalo. Este año podemos decir que a nivel global es que está aún mejor. Marcas de carrera, decías, en muchas cosas. Sin ir más lejos, en las 2 principales para él, puntos y rebotes, 21-14 de media. Pero es que además vuelve a ejercer como generador primario en ataque y rebasa las 6 asistencias por noche. Ha dado un salto bestial en el triple, donde están marcas de carrera también en volumen y en acierto, metiendo más de 1 por noche, 47% de acierto. Su nivel, Gonzalo, lo que ofrece cada noche sin excepción, es verdaderamente sensacional. Mira, yo soy un enamorado, Andrés, de los jugadores a los que ves una evolución precisamente en aquellas fortalezas que iban despuntando y que terminan además eliminando aquellos defectos. Me resulta admirable. Y eso es principalmente lo primero que me viene a la cabeza con Domas. Es un jugador grandioso. Es difícil, por no decir imposible, imaginar un técnico que no quisiera contar con un jugador como él. Han sido muchos quienes han denunciado esta condición de infravalorado, pero bueno, por echar un cable a Fox, es que una de las mejores frases de la temporada pasada creo que le corresponden a él, insistiendo en que se le seguía subestimando. Y dice Fox: todo lo que hace por nosotros es como si no se apreciara. No se me ocurren muchos jugadores capaces de hacer todo lo que él hace y cómo lo hace. Dice, lo más obvio que puedo decir es que él es nuestro foco principal de ataque, tanto si tiene el balón como si no lo tiene, bloqueos, continuaciones, cortes, etc. Y termina diciendo, es en esos bloqueos, en esos cambios, cuando vemos que no quieren quedarse con él. Claro. Pues es un jugador duro y seguramente te vaya a dejar algún recuerdo en las costillas. De los mejores bloqueadores de la liga, ¿eh? Luego, algo que no se ve ahora tanto, Gonzalo, sobre todo últimamente, es la defensa. Es cierto que Sabonis nunca ha sido un especialista, no lo va a ser. De hecho, ha solido estar bastante estigmatizado por esa necesidad que ha tenido siempre de jugar como 5, por la falta de tiro y sobre todo por ser, déjame decirlo, un jugador a contracorriente, en el sentido de que él tiene muy poca envergadura, tiene los brazos cortos y eso afecta a su protección de aro, es evidente. Pero a nivel de esfuerzos hay pocos mejores, ¿eh? Top 10 shooting team. Fox, Sabonis, got it, foul. Send him to the line. Sabonis second in the league in offensive rebounding, nearly 4 a game. This guy is a workhorse inside, not a tremendous athlete, but gets great position. He is strong, he's tough, and he's got great hands. Decía Fox, hacías referencia que hace tantas cosas también atrás, lo duro que es, lo móvil, la comunicación con sus compañeros, que no acababa de valorársele ninguna y que la gente no es consciente de todo lo que hace de verdad. Es muy poco dado al highlight, Gonzalo, sumo yo ahí. Y eso también juega en su contra a nivel público, ¿no? Porque parece que lo que no se vende no existe y no es para nada así, menos con él. Pues un programita hicimos, ¿no? Por esto de la evolución de los interiores y de los jugadores grandes, llamado Bigs. Al final, Andrés, ¿dónde decíamos que hemos visto los mayores saltos de ese tipo de jugadores? Volumen y rango de tiro y playmaking. Eso es. El playmaking al final no deja de ser más que manejo y pase. Pero hay más, siempre hay más en la mezcla de todas las cualidades que cada jugador pueda traer de serie. De hecho, Domas es que es mucho más singular de lo que se presume. Es que en Domas coinciden vieja y nueva escuela. O sea, lo mejor de Sabonis es que se le puede trasladar a cualquier época sin ningún daño. Y Andrés, permíteme, confunde muchísimo ver a un jugador de contacto feroz tipo años 90 y al mismo tiempo de producción point center. Decías, sin apenas uso al triple, aunque este año hemos visto un repunte y lo más importante, repunte de su precisión. Eso es. Esto es lo que lo hace único en el baloncesto de hoy. Fox out to Sabonis, another 3-ball. This one falls. Domas shooting 46% from deep on the season. Pues por Domas llevamos viendo unos cuantos trabajos, unos cuantos artículos, digamos, particularmente los últimos 2 años. Desde el repunte también de los Kings y su papel allí, ¿no? Sí. Pero nos llamó la atención una pieza, que fue a primeros de diciembre, que firmaba Baxter Holmes, por el enorme peso del apellido, del padre, del mito. Esto, Andrés, tiene un coste gigantesco en los herederos. Lo ha tenido siempre. Que eres el hijo de Jordan, que eres el hijo de James. Pues lo mismo con Sabonis. Y tiene siempre su encanto, como siempre defendido para un trabajo como el de Invasión o Victoria,
el tratamiento de los jugadores, de los mitos europeos que conocimos aquí por parte de un americano. Cuando te hablan, por ejemplo, de Arvidas, o de Kukoc, o de Petrovic. Déjame contar que Domas vine al mundo en la temporada de novato de su padre. De hecho, vine al mundo en plenos playoffs. Vine al mundo después de un 2-2 en primera ronda entre Blazers y Jazz, que por cierto, hablamos de novato, pero aquel jugador ya venía haciendo en aquellos 4 primeros partidos tremendo, 26, 26, 27 y 25 tremendo. puntos. Siempre me ha llamado la atención cómo su elección en el draft dice tantas cosas por parte de quien enuncia las elecciones, en este caso David Stern. Sí. ¿Vale? O sea, 10 años antes de esto que estábamos contando, pues los Blazers que lo persiguen, lo eligen en aquel pick número 24 del draft del 86, después de haber anulado, por irregularidades particularmente de edad, la elección de los Hawks la temporada anterior. Vamos a escuchar cómo es aquella elección por parte de David Stern. For the first pick in the 1986 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select Brad Daugherty of the University of North Carolina, Chuck Person of Auburn, John Sally of Georgia Tech. For the last pick of the first round of the NBA draft, America's game, the Portland Trailblazers select Arvydas Sabonis of the Soviet Union. Oh, well, now that's going to be an interesting selection. America's Game, Sí. claro, es que era un imposible, el más imposible de todos, la barrera política, ¿vale? Que ya vivió, por ejemplo, pues Bill Berka, en fin, que hoy todavía vive, con Alexander Belov en los Jazz de Nueva Orleans a mitad de los 70. Andrés, era más fácil que Nancy Lieberman hubiese disputado minutos en un equipo NBA a que lo hubiese hecho un soviético entonces. Era más fácil llegar a Marte incluso, ¿no? Sí, sí, Decías totalmente. que había un problema, bueno, digamos un gran problema, y es que en el momento del draft Lituania formaba parte de la Unión Soviética. Ese era el gran problema. Sí. ¿Por qué? Porque los soviéticos no permitían a sus jugadores competir en Estados Unidos directamente. Alerta roja. Sabonis era además un icono, Gonzalo, un icono absoluto. Había comenzado a serlo casi desde edad adolescente. En aquella época, además, las normas eran rígidas para todos, en la Unión Soviética, digo, pero si además servías, queriendo o no, como un icono, como una figura representativa del régimen, el margen de esquivarlas era directamente nulo. Tenías que dar ejemplo. Deportivamente, su leyenda, por supuesto, traspasaba fronteras. De él se decía, para los que no podían verle en directo, que era una especie de elegido, que juntaba la visión de Magic con el dominio interior de Jabbar. Bueno, aquello salía de la boca de los que sí podían verle en directo, Sí, sí. Gonzalo. Pero estoy hablando de americanos. Eran los americanos los que decían esto. A los que dejaba totalmente alucinados porque la realidad, con el Sabonis aún entero físicamente, la realidad, digo, superaba cualquier tipo de ficción. Bueno, aquí hemos mencionado, en fin, Andrés, la gira del 82 del equipo soviético, un equipo soviético muy renovado que lleva a Gomelsky para enfrentarse frente a un puñado de universidades. Y aquel Sabonis de 17, 18 años Increíble. impresiona a todos los testigos, porque además Andrés era un jugador de otra dimensión. Mira, nosotros llegamos a creer que lo más moderno que había dado inicialmente, recuerdo en Praga en el 81, es decir, lo más moderno que había dado el baloncesto soviético era un tal Anatoly Mishkin. Bueno, pues esto, Sabonis era como multiplicarlo al cuadrado. Al que más impresiona, al más difícil de ser impresionado, Bobby Knight, que ya tenía el marrón de formar la selección americana para Los Ángeles 84. A su equipo, a su Indiana, Sabonis le hace 25 puntos, 8 rebotes y 3 tapones. Knight, al término de aquel partido, es cuando dice que perfectamente aquel era el mejor prospect que haya visto en mi vida. De hecho, Bobby Knight, que dejaría a Trump por rojo. Sí, es que Bobby Knight tiene de todas sus declaraciones, hay una que yo no olvidaré jamás. Carga contra el equipo médico de Portland por sanarle años después. Los califica de traidores porque un Sabonis sano les podía birlar el oro. Exacto. ¿Y qué vimos en Seúl? Exactamente lo que ocurrió. Y aquí, Andrés, por aquella gira, de las imágenes valiosas o más valiosas que uno ha podido perseguir en su vida, cuando tiras de archivo, de biblioteca, de museo, precisamente esa era.
On November 20th, 1982, the Boilermakers took a major step forward in their journey to the top of the basketball world. For on that day, they would represent the United States by playing the national team of the Soviet Union. The rugged Russians had demolished the previous opponents in their American tour, and the Purdue players and coaches knew that they would have to play flawlessly to defeat the Soviet Olympic team. Bueno, es que la leyenda de Sabonis, Gonzalo, tiene muchísimos capítulos, muchísimos, tú bien lo sabes, además, y tiene tantos que en bastantes de ellos aparece involucrada la clase política, pero la clase política americana, digo, intentando llevárselo a Estados Unidos en plena guerra geopolítica con la Unión Soviética. Con 2 lesiones graves en el Aquiles a sus espaldas, se le iba a permitir, hacías referencia, un tratamiento médico en Portland, en el 88. Pero su cuerpo iba a seguir destrozándole con un sinfín de lesiones graves de rodilla, de fracturas por estrés, los años posteriores, en fin, fue un desastre absoluto. Eso sí, su baloncesto pervivía, persistía, iba a ser para siempre una especie de manjar para los dioses, Gonzalo. De hecho, los Blazers nunca iban a dejar de preguntar cuándo podía el salto de verdad a Estados Unidos ese jugador. Daba igual como estuviera, daba igual incluso, que diría yo, si se podía mover. Hasta que lo acabaron logrando tarde, Gonzalo, pero lo hicieron y Sabonis iba a jugar en Estados Unidos. Sí, haces bien en decirlo. Desde los que crecimos con él, la NBA llegó tarde. O sea, ya cuando ves a un Sabonis de 30 años que, en fin, en realidad su físico tenía como más. ¿Vale? Él mismo lo aclara, dice, si no venía ahora, no venía nunca, esta era la última oportunidad. Pero claro, el jugador que llega allí, sobre todo su anatomía, Andrés, ya es muy distinta. Claro. Es un jugador más pesado, más lento, pero eso sí, siempre con el mismo cerebro. Y aún así, allí, en aquella etapa, iba a dejar huellas. Bueno, es que él llega a la NBA, por recordarlo, Gonzalo, cerca de cumplir los 31 años, con el cuerpo absolutamente machacado, maltratado, pero le sobra en ese primer año para hacer una campaña fantástica. Acaba siendo segundo en el premio Novato del Año, solo tras Damon Stoudemire, y de hecho segundo también en el galardón a sexto hombre, que lo gana ese año Tony Kukoc. Pero es que hacías referencia, él en su estreno en playoff promedia casi 24 puntos y 11 rebotes. Sí. Gonzalo, estando machacado físicamente, era incluso inmóvil, que muchas veces lo era una cosa de locos. Y eso inevitablemente abría aún más la cuestión de uno de los mayores what if de la historia de la NBA, Gonzalo, que es sin lugar a dudas el suyo. Yo lo repetiré siempre, a mí es el gran what if de todo el siglo XX. Y claro, lógicamente hablas de what if, pues es lo que se preguntaba Holmes, como tantos otros se han preguntado. ¿Qué habría sido de Arvydas Sabonis o de la propia NBA de haber llegado a aquel dios en su prime? Y ahí es donde encuentras la mejor colección de declaraciones entonces por aquellos testigos, insisto, americanos. De Bill Walton, de Jerry West, hablo de Knight, de Fratello, de Buckwalter, de Dave Brown, etc. Claro, que eran testigos de aquella especie de dios creado en un laboratorio soviético. Sí. Luego tienes las típicas frases que te dejan un poco así, porque suelen tener mal al revés, pero que puedes entenderlas. Clyde Drexler, pues habríamos ganado con él, dice 5 o 6 anillos, lo puedo garantizar, era demasiado bueno. Sí. Yo, esto último, indudable. Pero insisto, no tenía nada que ver con el potencial anterior, con el Sabonis joven y sano. Toda fase anterior a aquella maldita rotura del Aquiles. Y aún así digo que iba a estar en la NBA, que a mí me sorprendió el largo tiempo que estuvo, fueron 7 años, pero yo tuve momentos bastante incómodos por muchas razones. Ahí entraríamos hasta dentro del equipo que le tocó jugar, con Sheed y algunos que otros sinvergüenzas, pero en fin, ha pasado el tiempo suficiente para entender todo aquello y verlo también con la dignidad de siempre, ¿no? Pero a mí particularmente me dolía verlo enfrentado a Shaq, porque no era justo. Y aún así Shaq ha reconocido que se lo puso, que era un jugador que se lo ponía muy difícil. Iba a salir de la NBA en el ya tardío año 2003, luego vuelve a Kaunas, juega un año con el Zalgiris, un Sabonis de 39 años, y se sale. Que es de verdad domina la Euroliga, para guardar aquello en la vitrina. Y claro, aquí volviendo al niño, a Domas, pues tú tienes un padre que es famoso, que sabes que ha jugado, pero hablamos de un crío de 7-8 años que sabía muy poco, ni idea, no tenía ni idea, del legado de su padre o de lo que había sido de él en la vida. No mucho después íbamos a tener la suerte, yo diría, que de verlos por aquí a los dos. Bueno, es que unos años después de esa retirada, estando ya la familia en Málaga, ese niño llamado Domantas Sabonis, que tenía 10-11 años, empieza a ahondar de verdad en la figura de su padre como jugador. Buscaba acciones suyas, vídeos,
y descubrirlo de verdad, distanciarlo simplemente, Gonzalo, de ser su padre, para intentar entender qué fue realmente lo deportivo, yo creo que le crea el mayor impacto que ha tenido en su vida. Exacto. Porque ahí es donde se da cuenta realmente de la clase de jugador que era su padre, de que no era solo su padre, de que era un prodigio. Ese momento de descubrirlo, poniéndolos o intentándonos poner en la piel de Domantas Sabonis, tuvo que ser absolutamente fascinante. Bueno, habréis visto el vídeo en el que Arvidas pues va presentando a sus uno hijos. a uno a sus hijos. Y ahí vemos todo rubito a Domas. My kids. First one, Žygimantas. We call him Žygi, he's 9-year-old. Second one is Tautvidas, Tuti, 8-year-old. Third one is Domantas, Domas, 4-year-old. And everyone's, as you know, basketball fans. Él ya entonces llega a decir aquello de que, bueno, que si alguno juega al baloncesto, perfecto. Y si no, también. Sí. Es una respuesta muy de Sabonis. Sí, sí. La de casos que hemos visto, Andrés, que hemos contado aquí, de padres imperativos, Depresiones, brasas, obsesionados, abrasivos con sus hijos, de que al final, pues eso, a través del hijo yo proyecto lo que me habría gustado ser. Y no, Arvidas dice, oye, si juega alguno, perfecto, me parece una postura sanísima. Bueno, hay que decir que Sabonis, por mucho que tuviera ese gusanillo obvio que suele tener un padre exjugador por si sus hijos jugaban, él jamás les llega a presionar, jamás, nunca les fuerza a nada. Y de hecho, para sus hijos, el hecho de ver a su padre ser elegido para el Hall of Fame de la FIBA y para el Hall of Fame de la NBA, algo que a Domantas le pilla en plena adolescencia, imagínate el efecto, es increíble. En ese punto, cuando Domantas era adolescente, cuando ve a su padre tocar el cielo en ambos escenarios, aunque sus hermanos mayores, Žygimantas y Tautvidas, jugaban a nivel europeo, a nivel profesional, Sabonis pensaba que podía llegar a ser un poquito más, y tenía motivos. Estando en la cantera de Unicaja, que es donde aquí le empezamos a conocer de verdad, él juega un europeo sub-16, en el que yo diría que es donde empieza a oírse de verdad su nombre en panorama europeo, por algo más que por ser el hijo de Arvidas. Llevaba, por supuesto, el dorsal 11 en honor a su padre, pero empezaba a destacar sobre todo Gonzalo, ¿en qué? Pues en lo que ha destacado más siempre, ¿no? En el rebote, donde era absolutamente descomunal ya de jovencito. Ese apellido, Andrés, ese apellido a la espalda, como una especie de emblema sagrado, lo ha acompañado siempre. De hecho, no era necesaria la presencia de Arvidas en las gradas para sentir, digamos, ese peso encima, porque esa presencia ha sido siempre como de una cercanía amable, suave, sin expectativas, ni una exigencia por ser Arvidas, pero ni propia ni ajena, como si no pudiera serlo, para lo cual no hay ningún problema. De hecho, esa postura le ha ayudado. Pero también ha sido una barrera que ha tenido que derribar él. Yo diría que hasta su primer All-Star con los Pacers, el volumen de preguntas recibidas por su padre ha sido muy superior al suyo. Pero vamos a ver si el otro día, la noche del jueves, el partido ante los Rockets, nuevamente se hace mención. Harlan y Van Gundy. Siempre. Que por un lado es un orgullo tener ese padre mito que uno tiene, ¿no? Pues complicado, pero por otro tienes que tener un gran aguante, tienes que tener un gran aplomo. Y hay que decir que Domas esto lo ha llevado siempre muy bien. Bueno, él ha tenido mucha convicción, Gonzalo, ha sabido aislarse todo esto. De hecho, cuando da el salto a la NCAA, el año 2014, llegando a Gonzaga, él lo hace de verdad convencido de que puede estar entre los mejores allí, también a nivel universitario. De hecho, él tiene un gran primer año y directamente un segundo descomunal, en el que él hace promedios de casi 18 puntos y 12 rebotes por partido en la universidad, algo que de verdad ya llama la atención de los ojeadores y que le acaba deparando esa posición alta en el draft, porque hay que recordar que Domantas fue número 14 en 2016, elegido por los Magic, traspasado a los Thunder. Además, en aquel otoño, Gonzalo, los Thunder viajaban en pretemporada a Madrid, donde se iban a enfrentar en un partido amistoso al Real Madrid, un encuentro, imagínate, tremendamente especial para Domantas por tratarse sus primeros pasos con una franquicia NBA y hacerlo además en un lugar muy especial, un lugar en el que su padre fue leyenda. Y aquel partido, no tanto por el juego obviamente, sino sobre todo por todo lo que rodeaba esa experiencia, fue, hay que imaginarlo, absolutamente inolvidable para esa familia. Bueno, como que el departamento de comunicación de la NBA tarda 0, en sentar a los dos pues para una de esas entrevistas bien tiradas. For me it's interesting to be here too, you know, to see my old team, you know, and my kid playing. You know. He was a 7-footer that could do everything like a point guard. Everyone would say he could shoot, pass, play in the post, everything, his hook shot. So just if I can get anything from his game, that'd be awesome. I'm very proud and I wish him all the best, no injuries and good luck. Ahí decía aquello, ¿no? De cómo era tu padre, dice, he was a 7-footer o algo más, que podía hacer de todo como un base.
Y Arvidas, que ha sido siempre muy particular, un sotón, Andrés, para entendernos, él dice que sí, que lo del talento está muy bien, pero que nada iguala al trabajo para progresar. Es que has mencionado su papel en Gonzaga, al final te das cuenta y que, claro, llama la atención para la especie del Big Hayes zurdo. Pero bueno, usted está orgulloso y dice, sí, claro. Andrés, en el baloncesto, esto de padres e hijos, hemos visto muchos. Pero de costumbre, déjame decir que hay muy poca relación en formas y nivel. A veces de las dos. Y cuando tienes una, falla la otra. O sea, yo, por ejemplo, Larry Nance Jr., digo, madre mía, en las formas me recuerda a su padre, pero no en el nivel. Pues esta de los dos Sabonis es de las más dignas. Reconociendo esas particulares similitudes que el tiempo te puede ir dando. Y también diferencias esenciales. Esto es algo que decía Holmes, con lo que estoy de acuerdo. Dice, desde un principio, Domas no era tan deslumbrante como Arvidas, ni tan alto, ni parecía tener su tiro ni su pase. Dice, pero era más rápido, con más determinación en su instinto para atrapar balones sueltos, que es la diferencia básica entre ser un sobrado y tener que ser un gladiador, que es el carácter o la característica principal en Domas Sabonis, que sí puede resultar un jugador mucho más agresivo. You know, top candidate for MVP this year. Oh, Domas delivered the hammer. Oh, I think he was mad. To the strong side, they got lucky on that possession. Sabonis on the rink and take. Oh, ton of body. ¿Quién le iba a decir al actual técnico de los Kings, Doug Christie, que iba a acabar entrenando al hijo de aquel gigantón que en su día tanto le impresiona? Es que Doug Christie coincide en la NBA con su padre, con Arvidas, y déjame decirte que como casi a todos le deja una imagen absolutamente inolvidable, como decir, ¿pero qué es esto? ¿Pero de dónde ha salido? ¿No? En el caso de Doug es una muy recurrente también, porque la primera vez que comparte pista con Arvidas le deja asombrado el qué, pues su pase. Dejaba una reflexión fantástica cuando contaba. Él se colocaba los codos y desde ahí recibía el balón y parecía que empezaba a jugar a los bolos. Sí. Es lo que contaba Christie sobre aquellos primeros recuerdos, esos pases de Arvidas que eran una auténtica pasada. El de un poste gigantesco que resolvía, Andrés dice lo del pase, infinidad de posesiones con un pase imprevisto. O sea, tenía una movilidad mucho más reducida, pero conservó esto del pase genial, terminal, hasta el final de sus días. Y luego su rango de tiro. Arvidas nunca, pero nunca, no solamente en la NBA, también anteriormente nunca descartó el triple, que ya sorprendía en una época en la que aún, para entendernos, no era norma para un jugador de su tamaño. You don't want the Trailblazers to get a look. Sabonis with 2.7 seconds ties the game. You gotta be kidding. Preguntaron a Christie que sabía de él. Y dice algo que lógicamente a los jugadores de su generación, ellos saben, fueron muy testigos, sobre todo a partir de Seúl, ¿no? Dice, aquí todos sabíamos que había sido otra dimensión de jugador, que un Aquiles abortó aquello y, en fin, todo lo que podría haber sido. Pero es que aún así, dice, era un jugador extraordinario. Mosa Monster lo califica, ¿no? Claro, termina diciendo que cuesta imaginar lo que tuvo que ser en su juventud. Es que, Gonzalo, hay que ver el impacto que tenía el Aquiles hace 35 años en comparación con lo que tiene ahora, ¿no? Antes, una lesión de Aquiles era directamente acabar con tu carrera, ¿no? ¿Quién le iba a decir a Doug Christie que efectivamente iba a acabar entrenando al hijo de aquel monstruo? Y a Domantas le conoce, por cierto, esto es curioso, durante su etapa universitaria en Gonzaga, ya cuando Christie asiste a un partido, hablamos de enero de 2015, entre la que fue su universidad, que fue Pepperdine, y los Bulldogs de Gonzaga. Y allí, en enero de 2015, el entonces novato Sabonis firma 18 puntos y 12 rebotes sin fallar un solo tiro de campo, 9 de 9 ante su universidad. Christie reconoció el apellido, como no, y le prestó especial atención a aquel chico que ya tenía un instinto devorador para el rebote y se movía con mucha inteligencia por la zona. Una década después de aquello, Gonzalo, es él quien entrena a aquel chico, es él quien entrena al hijo de Arvidas. El destino, Gonzalo, como casi siempre, es absolutamente inescrutable. Pues el destino es inescrutable y a veces hace grandes favores o cierra círculos, porque, bueno, Doug Christie empieza a trabajar como asistente en los Kings en el año 2021, que más o menos 6 meses después le llega finalmente aquel interior rubio, más ario que su padre, en el traspaso por Haliburton, del que, bueno, pues tiempo después hay que recordar que es de los casos ejemplares win-win, que le sale bien a las dos partes, ¿vale? Aquella temporada
recordemos que se la reparten entre Luke Walton, que no termina el año, no termina el proyecto que le habían dado, y Alvin Gentry, que iba a estar muy poco tiempo. Lo curioso aquí es que quien más trabaja con domas de puertas adentro era ese mismo, un tal Doug Christie. Sí. Es él, Andrés, quien le dice: recuerdo perfectamente lo que hacía tu padre y veo posible todo tu potencial de juego desde su misma posición de ataque, o sea, los elbows, los codos de la zona. Es donde es como muy bonito, para ser verdad. Lo era, sí. Pero tiene su trampa, porque de quienes realmente se acuerda Christie es de Divac y de Weber. ¿Cuántas canastas le dieron? Los Kings de Adelman, de aquellos señores reyes de la media pintura. Claro, para cuando llega Mike Brown, es lo que decíamos, se cierra el círculo, una especie de tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque Mike Brown venía erotizado, enamorado de su etapa de los Warriors, del papel firmado por Draymond Green. Ya contamos aquí algo que certificaba un analista diciendo: Brown soñaba con un interior versátil, cerebral y de gran destreza al pase, en torno al cual armar su filosofía de ataque. Ese poste de circulación debería saber tomar decisiones rápidas, esto es muy importante como vamos a ver, bloquear, pasar, continuar y atacar el aro. Más base que pivot, lo que yo quiero y veo en él, dice literalmente Brown, es un point center. Bueno, parecía que estaba dibujando a Sabonis, ¿no? Parecía que estaba dibujando a Domantas. Obviamente esa idea se potencia durante esa etapa que tiene Brown como asistente en Golden State. Son 6 años, son 3 anillos. ¿Y ahí qué ve? Pues ve a un Draymond ejecutar precisamente ese papel. En su caso, una mezcla entre director de juego y papel de interior, con esa dureza, los bloqueos, las continuaciones. Todo eso que hacía Draymond a Brown siempre le fascinó. En concreto, el detalle que seguramente más le convencía de todos, el que más le gustaba, era el uso del handoff, del pase a la mano, que servía como acelerador masivo del ataque por esa mezcla entre lectura de juego, bloqueo con el cuerpo, imprevisibilidad de la salida posterior. Esa era parte de la magia de los Warriors. Cuando Draymond desarrollaba esas acciones, pero un poco menos que salivaba, Gonzalo, porque ahí el ataque, además ese tan particular, obviamente, con amenaza atómica al tiro, se potenciaba de verdad, se multiplicaba. Se podía acabar dentro, fuera, finalizar el mismo bloqueador, abrir al compañero abierto. Las opciones eran todas. Sí. Y Brown consideraba que teniendo al jugador adecuado, que ojo, no es fácil, aquellas jugadas eran casi indefendibles. Años más tarde, ¿quién le iba a decir que iba a ser él quien construiría el ataque más productivo de la NBA en torno a qué? Pues a esa acción gestionada por otro point center, el handoff, pero desarrollado por Domantas Sabonis. Bueno, es que Brown estaba convencido de que no había equipos, no muchos para entendernos, que empleaban el pase a la mano como arma principal, que eso de algún modo tenía que suponerles alguna ventaja. Un juego mucho más imprevisible, claro, sobre todo por el desdoblamiento de playmaking en 2 ejes, como él tenía, por un lado Sabonis y por otro Fox. Eso es. Ahora, esto también es jugar sobre seguro, porque claro, en la temporada 21, en los Pacers del fallido Bjorkgren, Sabonis ya se va a 780 handoffs. A la temporada siguiente, 716. Era el número 1 y lo más cercano, un tal Nikola Jokic. Bueno, muy poco después, Gonzalo, a Sabonis le cambia la vida. En uno de esos traspasos que sin temor podríamos catalogar como win-win entre Kings y Pacers. Totalmente. Indiana se hace con Haliburton, Sacramento se hace con Sabonis. Meses más tarde, en verano de 2022, Mike Brown iba a salir de los Warriors, donde iba a dejar su puesto como asistente de Steve Kerr para lanzarse la aventura, porque lo era entonces, con unos Kings que seguían en depresión, no jugaban de eliminatorias desde 2006, desde el Cretácico casi. Pero el reto le motivaba y se convierte en técnico jefe. Incluso antes de llegar, Gonzalo, Mike Brown, que si algo ha sido siempre es un tipo ordenado, como decía Steve Kerr, metódico, ya tenía en su cabeza ideas muy potentes con Sabonis. ¿Por qué? Pues porque es que él había soñado, lo estamos contando, con disponer en su equipo de una pieza así, siendo él, por supuesto, principal responsable. Bueno, tanto como que en la entrevista previa a su contratación, Brown se lo deja claro al GM, que él quería hacer de Sabonis su pieza central, centerpiece, dice, no del sistema ofensivo. Claro, McNair dice, ¿lo ves capaz? Dice, no solamente lo veo capaz, lo veo necesario. Y más, pues con la presencia de Aaron Fox. Es uno de los ejemplos que vimos de two-man game, pues más atractivos en la actual NBA. Sin duda. Y ese pico de rendimiento, Andrés, lo vimos en el primer ensayo, en esa temporada de 2023, la de las 48 victorias, y el mejor rating ofensivo, no solo de la temporada, sino de la historia, en estos sucesivos cambios que hemos ido viendo en la explosión ofensiva, ¿no? Entrega al equipo un total de 1.136 handoffs, el dato más alto desde que hay registro. Claro, se dispara el ataque y también la mejor versión conocida hasta entonces de Domas. Nos sorprende ese dato, Gonzalo, aunque es monstruoso, porque, como decíamos, él había concebido en su mente, incluso antes de firmar por los Kings,
ese ataque con Sabonis como epicentro. Con la pieza adecuada para desarrollar esos sistemas de ataque, aquello era la bomba, Gonzalo. ¿Y qué fue? Pues fue la bomba. Sabonis se marca un temporadón, vuelve a ser All-Star, le iba a acompañar Fox, que se iba a estrenar como All-Star gracias a un trabajo de unos Kings que vuelan. Aquel año los Kings vuelan, Gonzalo. Sacramento pasa a ser uno de los 7 peores ataques de la NBA, a liderar la liga en aquel. Y el mejor ataque de la liga, en ese momento de la historia, el más productivo, estaba comandado por Sabonis como eje creativo, Gonzalo, alimentando toda la verticalidad posible de Fox y multiplicando al resto. El resultado de aquello, los 16 años sin playoff, entonces la peor racha activa, ojo, no solo de la liga, sino de las 4 grandes ligas americanas, llegaba a su fin. Brown es elegido entrenador del año en un registro, el ofensivo además, por el que no era conocido, por el que no era valorado siquiera. Él es el que hace de Sabonis su foco principal. Cumple su deseo finalmente. El objetivo de convertir a Domas en un eje al más alto nivel en el baloncesto de hoy. Que habría que recordar que implica algo así. Que ese jugador va a tocar el balón más que nadie. El contacto, los touches. Claro, tú observas el dato del número 1 Jokic, más de 100. En segundo lugar, Luka. Y en tercero, Sabonis, casi 92. Pero ¿sabes lo mejor de ese dato? Siempre, como cuando abres una pestañita, su despliegue. Por ejemplo, la duración del contacto, que es el segundo más breve de toda la NBA. Su ventilador. Lo que decíamos antes, quick decisions, que es la exigencia que le pone Brown. El año pasado, en ese tipo de acciones, estiradas, digo, un handoff, se completa un total de 1.421, que es el máximo en toda la NBA. Y oye, su eficiencia por encima del punto por posesión. Domas, Murray in rhythm, it's wet. And just Domas. Ahora es cuando su padre, vamos a decir que puede sentirse más orgulloso. Claro. ¿No? Pues su hijo representa la culminación, decíamos, de un fenómeno nuevo al que él tanto pudo contribuir, desde luego. En esa evolución hay muchísimo sentido en conectar a ambos. Me llega a decir Arvidas, que es la prueba de que llevamos la misma sangre, y añade algo con lo que no estoy de acuerdo, pero es muy de su personalidad. Dice, My Story It Ended Short, como que duró poco. No, su prime pudo durar poco, sí, tal y como él venía. Y dice, ahora tengo un hijo que viene a alargar todo esto. Por cierto, Andrew, que vamos a decir que Arvidas en silencio siempre sigue el detalle, la carrera de su hijo, dentro de lo que cabe, en vivo, que tú y yo sabemos que no es nada fácil. Y menos desde aquí, es que hay un detalle que me parece absolutamente maravilloso, que es cuando Arvidas, el padre, reconoce en una entrevista que trasnochaba para ver a su hijo, Gonzalo. Ahora en Sacramento, con 60 años que tiene Arvidas, y a lo bestia, porque hablamos de una diferencia horaria brutal a ser Costa del Pacífico. Es que son 10 horas de diferencia y se queda como un campeón a verlo en directo. Contaba Arvidas que se pone la alarma, que se despierta para ver los partidos en directo y que lo sigue como si estuviera estudiando, Gonzalo. ¿Estudiando qué? Pues cada detalle del juego de su hijo. Eso es, yo diría que orgullo, orgullo interno por todo lo que ha ido evolucionando. Eso es lo que le hace valorar esos recursos que va incorporando Domantas. Este año, sin ir más lejos, el triple. Después de los partidos es cuando le escribe y ejerce, ahí sí, ahí es inevitable, de padre. Oye, muy bien aquí, ¿por qué no has hecho esto cuando está ocurrido esto otro? Su hijo sabe jugar, Gonzalo, vaya que sí sabe jugar, pero claro, es que su mente iba a otra velocidad. Es injusto, ¿no? Más de una vez yo creo que Domantas ha confesado decirle, oye, es que tú medías un poquito más que yo, ¿no? Para hacerle ver que todo eso influía en cómo se comportaban en pista, ¿no? Que claro, esos centímetros de más ayudaban a Arvidas a ejercer casi de semidios con el pase y con el tiro. Gonzalo, tú podías tirar por encima de cualquiera, le decía Domantas, pero a mí me cuesta bastante más. Es maravilloso el detalle, Gonzalo, porque imaginar simplemente a esa leyenda, sentir ese cosquilleo por lo que hace su hijo, ese orgullo, yo creo que es conmovedor. Por cierto que el orgullo, por supuesto, es mutuo. Y de hecho, el pasado verano, esto yo creo que no ha sido muy comentado, Gonzalo, Domantas le pide personalmente a la familia del fallecido Bob Davis, que tenía el dorsal retirado número 11 en Sacramento, que sí podía usarlo. Porque quería seguir el legado de su padre. Sus 2 primeras campañas en Sacramento, hay que recordar que Domantas venía usando el 10, precisamente por ese motivo. Pero el pasado verano se decide a pedirle a los hijos de Bob Davis si podían concederle ese honor, y acceden. Sabonis ya lució el 11 en honor a su padre, también en Indiana Pacers. Bueno, yo mataría por las conversaciones que han podido tener los dos para aprender el uno del otro. Le contaba también a Arvidas la cuestión de los pases sin mirar,
que siempre hemos tenido el ejemplo del gran Magic Johnson, los balonazos a la cara, al cuerpo del destinatario. Bueno, en un entrenamiento con Lituania, Karnisovas le hizo sangrar de la nariz, para entendernos, ¿no? Entonces le dice, no te preocupes, que a la tercera se acaban enterando. Eso es. Pero en realidad, fíjate, Andrés, le ocurre mucho más en la etapa de los versos, sobre todo al principio, en aquellos entrenamientos, y la sorpresa que despierta en el resto su increíble calidad de pase. ¿Y quién te viene a la cabeza con esto? El arranque de Jokic también en NBA. Claro, a Carlésimo aquello le ponía algo nervioso, pero quien verdaderamente empieza a sacar tajada de todo aquello fue Mike Dunleavy. No wonder he's so quick. Sabonis. Behind the back to Robinson. Did you see that? Bueno, déjame decir que Thomas es mucho más formal que su padre en sus secuencias de pase, pero sin perder eficiencia. Me decías, Andrés, que Sabonis es una especie de Jokic más humanizado. Sí. Pueden ir por ahí los tiros. La diferencia principal del Thomas que conocimos en los Pacers, donde se le acusaba también de mucho bully ball, de ese panzer de percusión interior, con la versión de Sacramento, es precisamente su modernización. Es un jugador más fino y mucho más amplio. Sí. Él ha reconocido que observa, Andrés, que estudia el juego de Jokic, si es que algo así es posible, como el resto de compañeros se mueven y él descifra e interpreta el movimiento para encontrar salidas. Esto lo ha reconocido él. A Mike Brown muchas veces le bastaba con eso, con su papel como ventilador de ataque. Pues venía erotizado de Draymond. Christie no. Christie le pide ser más agresivo, incluso ser más egoísta a la hora de penetrar hacia el aro. Que aquí hay mucho de la evolución también, si recuerdas, de un Marc Gasol. Con Christie tiene muy buena relación desde el principio, desde que Christie llega como asistente a los Kings. De hecho, Doug Christie está en Lituania hace un par de años, en verano, viaja con Domantas, comparte unos días también con Arvidas. Y es allí, Gonzalo, donde con su familia, compartiendo tiempo de off-season, pudo observar lo especial de esa relación padre-hijo desde el punto de vista del baloncesto, además, ¿no? Lo genuino del amor por el juego que tienen, cómo se retroalimentan del uno al otro, lo cual con un Sabonis que estaba ya acercando a los 60 resulta absolutamente maravilloso, ¿no? Y yo creo, fíjate, que ese tiempo con ellos le hizo tener mucho más en consideración a una Domantas. Es decir, él podía ya saber que era bueno, es obvio, pero aquel tiempo juntos le hizo pensar, oye, este chico puede ser verdaderamente especial. ¿Por qué? Porque desde entonces ejerce un poco de padre también con Domas, le exige, le aprieta, porque sabe que puede llegar a más. ¿Y sabes dónde le ha ido pinchando mucho todos estos años? Y con resultado, en el tiro. ¿Cómo lo ha hecho? Empezando comparándole con su padre. Christie llega a decirle hace 2 veranos a Domantas que él mismo no tenía ni idea de lo bueno que era ya. Él le decía a Domas, tú no sabes lo bueno que eres, chaval. Pero que él estaba allí para asegurarse de que lo comprendiera, para que se diera cuenta de que aún tiene saltos de nivel pendientes. Otro que piensa así, pues precisamente Arvidas, que está convencido de que lo mejor de su hijo está por llegar. Y de paso, yo lo creo también. Comparto opinión con los dos, Gonzalo. Creo que no hemos visto ni de lejos la mejor versión todavía de Domantas. Y no es poco decir, ¿eh? Otro consejo de padre, más bien una orden, cuida tu cuerpo, todo lo que te sea posible. Viniendo de él. Eso lo dice más allá de la lesión que parte su carrera en 2. Que Arvidas habrá que contar con cierta gracia hoy en día, que nunca fue un dechado de virtudes en esto de cuidarse. Hay escenas de interior que me voy a callar, pero vamos a decir que son propias de los hombres de la vieja usanza. Y Arvidas lo fue, en ese sentido, ¿no? Esto, le viene a decir, es innegociable. O sea, la recuperación después de cada partido, sesiones de tratamiento, masaje, baños de hielo, lo que sea necesario, por muy aburrido, le dice que te pueda resultar, y aunque tengas que estar allí, 2 o 3 horas. Porque además es un jugador, Thomas, que no ahorra energías. Exacto. Lo que habría dado su padre por algunos de esos tratamientos. Es que gran parte de los medios que tiene a su disposición Domantas ahora, su padre directamente no los conoce. La medicina y el cuidado del deportista ha avanzado muchísimo en ese sentido. Eso podría haber contribuido a preservar un poquito mejor Arvidas, ¿no? Pero creo que él tiene una lectura de la situación, de ese permanente what if en torno a su figura, yo creo que realmente madura, realmente práctica, sobre todo, ¿no? Muchas veces le ha preguntado, en una de ellas reconocía, bueno, lo que yo sé, lo único que sé es lo que ocurrió. Me siento muy bien por haber jugado en la NBA aunque llegase con 30 años. Nadie sabe qué habría pasado si hubiera llegado con 18 o con 20, pero estoy muy feliz por lo que me tocó vivir. Yo creo que es la mejor lectura posible en el fondo, Gonzalo. Sí, muy honesta, siempre lo Pero él,
indudablemente es el primero que asume que será imposible separar ese what if precisamente por la dimensión que tenía, ¿no? Es que quizás estamos hablando del mayor de siempre. Bueno, yo me preguntaré siempre qué habría pasado si en aquel lustro, hablamos entre el año 81 y 86, no lo exprimen como una máquina. Habrá que repetir esto siempre. No voy a hablar de entrenadores, hablo de autoridades soviéticas. Si tú tienes una máquina perfecta, para hacernos una idea, es lo que habría hecho una especie de Iván Drago en el baloncesto, porque lo juega todo, pero absolutamente todo, en un abuso impensable, hasta que finalmente quiebra, y de la forma más tonta en su domicilio, unas escaleras. Pero bueno, allí también es cierto que se gesta el mito y la realidad, que yo tengo muy claro que las vidas que conocimos algunos habría sido el número 1 del draft en cualquier edición histórica de la NBA. Y Domas, pues se caracteriza también por una enorme modestia, incluso excesiva en ocasiones. An NBA All-Star revealed how he dominates Anthony Davis, and his answer will surprise you. We got to interview Domantas Sabonis, who has a 10-0 record against AD, and we asked him what helps elevate his game against the league's best. His answer? He never thinks about it too much. He doesn't have his perfect record against AD in mind when they play. Instead, the only thing on his mind is being aggressive. Against a team with an elite big or an elite defense, you have to take the open shot, because if you pass it up, you're not going to get a better shot in the possession. That aggressive mindset led Sabonis to a 17-point, 19-rebound, 10-assist triple-double against the Lakers. Es un jugador con el que en ese sentido estoy bastante de acuerdo cuando dice: yo no soy como mi padre, no tengo nada que ver con lo que él llegó a ser. Creo que mi padre se sitúa en un nivel distinto, un nivel superior que no es el mío. Viene a decir: yo soy como otro jugador, él una leyenda. Aquí reside uno de los grandes errores de enfrentar números a secas o a ciegas. Sin ningún tipo de contexto. Fíjate que ni siquiera hablo de épocas, que suele ser la base argumental de toda la analogía, sino del error básico, hasta grosero, de medir el baloncesto, de hacerlo pesar en una especie de balanza numérica que dice, bueno, 22 mayor que 17. No, es que se pierde el enfoque principal de lo inaprehensible que es este juego. Y fíjate que aunque él sea una máquina de producción que podría haberse beneficiado por esa especie de juicios, Gonzalo, en ciertos casos lo es incluso a nivel histórico la producción que tiene, ¿eh? Pero a él no le interesan mucho estas cosas a la hora de comparar su impacto con el de su padre o con otros jugadores. Él es muy honesto, decías, es cierto, ¿eh? Él tiene muy claro que el legado de su padre está en un estatus completamente diferente. Siempre que surgen esas conversaciones, y son bastante a menudo, lo siguen siendo, se aprecia mucho el respeto que tiene Gonzalo, el respeto por su padre, por la influencia, por el orgullo que le da precisamente intentar que se sienta honrado por él. Me parece muy, muy bonito, muy emotivo esto, ¿no? Pero me gusta todavía más la percepción que siempre que puede expresa precisamente el padre, Arvidas, porque Arvidas le suele hacer sentir incómodo, hay que decirlo, que le comparen con su hijo. Y le suele hacer sentir incómodo por algo muy básico, pero que a menudo se suele olvidar. No es justo. Domantas no puede seguramente competir nunca con el grado de mitología que tiene él. Es imposible. Imposible. Domantas es un jugador extraordinario, con un camino fascinante por sí mismo, pero Arvidas es un mito, Gonzalo. Su historia es distinta, contaba Arvidas, sí. Y sobre todo, esto me parece fantástico, sigue viva, su historia no ha acabado. Me parece fantástico ese detalle último, Gonzalo, por cómo pone en valor constantemente el legado de su hijo en paralelo, y nunca por debajo del suyo. Yo creo que al final, a título personal, digo que en esta comparativa, que me parece de las más nobles que hemos conocido entre padre e hijo, es una cuestión de talento. En Arvidas llegamos a ver el plano más alto de todos, que es el del genio. Tú ves el pase en la final del Eurobasket del 95 a Enikis en una fracción de segundo. Es una de las acciones más brillantes del baloncesto mundial en toda la década. Here's Curtinitis underneath Sabonis. One touch pass off the glass. Oh, it doesn't drop. What a beautiful passing play. But Divac turns it over and it will go back the other way. Y esto del talento es un añadido, es una capa como muy superior. Decía
en críptidos del pase, de las innumerables facultades de Sabonis de principio a fin de carrera, una permanecerá intacta a toda edad y condición física. Su cobertura de envíos y resolución en toda la cartografía de pista será la mayor vista en un interior hasta su irrupción. Todo cuanto había exhibido el Chamberlain maduro lo resuelve el joven Sabonis de manera natural hasta lo infantil. Y mientras su perfil prelesión admitía una tendencia al pase terminal, a la asistencia fulminante, toda su versión posterior, más calmada y menos presumida, se inclinará más a la distribución del juego de ataque como poste de circulación, sin reducirse jamás su solvencia para el pase final. Domas Andrés conserva, vamos a decir, una parte de todo esto. Y sin embargo, es un jugador más intenso que su padre, más expeditivo en el juego muscular, de piel más granítica, de un mayor consumo de energía. No tiene nada que ver con aquel Arvidas al que llegamos aquí a ver en Europa jugar aburrido por exceso de dominio. Y lo mejor, permíteme, exponer sus diferencias no causa ningún daño a ninguno de los dos. Los separa como lo que cada molde significa. No resta un ápice de valor a Domas como el jugador que realmente es. Y si tengo que resumirlo en algo, los Kings o cualquier otro equipo pueden dar las vueltas que quieran, que la constante más fiable del proyecto en Sacramento es él, de lo que tiene todavía Sacramento entre manos. ¿Y qué tiene entre manos? Pues la necesidad también de recuperar pronto lo aparentemente perdido. Bueno, para mí Domantas sigue siendo uno de los jugadores cuyo impacto está subestimado. Da igual las veces que sea All-Star, da igual las veces que lidere la liga en rebote o en lo que sea. Su impacto sigue estando subestimado por el gran público, Gonzalo, porque incluso siendo un jugador al que la analítica bendice, porque lo hace, su aportación excede por mucho cada noche los números que haga. Siempre, Gonzalo, junta inteligencia y esfuerzo como muy, muy pocos. Me parece casi poético que tenga esos reflejos, esos trazos de su padre con los pases a una mano. Hay ciertas sanciones que son indistinguibles, pero igualmente justo que se catalogue su legado por sí mismo, porque lo merece, Gonzalo, merece que se haga así. También creo que el proyecto de los Kings merece seguir a flote por todo lo que han pasado, que ha sido mucho, muchísimo en ese desierto que parecía no tener fin, y por lo que simboliza, ¿por qué no decirlo?, su estilo en pista, que es aire fresco. Ojalá de verdad vuelvan a encontrar estabilidad, rechacen los fantasmas de antaño en la gestión, que no han sido pocos, Gonzalo, y se siga construyendo algo saludable. Sus fans, que no son pocos, se lo merecen. Y de Dak Christie, de ese hombre amable, Andrés, ¿qué decimos? These are the ones that, for us to take that next step as a team, these are the ones that we got to come get. We got to find a way. It's a daytime game, the energy, all those different things. Fuck us because we did it together, man. Congratulations. Hey! Mira, yo por terminar, por romper una lanza en favor de, profesional como Mike Brown, y a eso que decíamos al principio de las lecciones que te dan algunas sorpresas, a veces ocurre que el mismo entrenador que te ha dado la solución a un problema estructural que duraba demasiado, hablo de inestabilidad, de desorden, de falta de rumbo, de motivación, puede, Andrés, llegado el caso, caducar pronto, derivando todo el potencial del equipo a una especie de embudo. Son este tipo de técnicos que sirven de solución, pero a corto plazo. Son los llamados correctores, enderezadores. Eso es lo que ha podido ocurrir con Mike Brown. Y a título personal te digo que es lo que no querría que ocurriese con un tal Thibodeau. Para entendernos. Andrés, ha sido un placer dedicar este programa a un jugador como Domas Sabonis. Sí que lo es. Llevaba mucho tiempo en agenda, como dices, pero ha llegado su momento. Podría no ser el último, porque Sabonis, lo mejor con él, yo estoy convencido, Gonzalo, de que está por llegar, pero es un jugador de verdad fascinante. Y Andrés, por cierto, no podemos terminar sin hacer mención a lo siguiente, porque Dak Christie, como parte de los Kings, ha sido uno de los grandes clásicos de los años 2000, y precisamente este mes la revista Gigantes dedica nada menos que un especial a ellos. Un especial de una década inolvidable para muchos, marcada por un montón de reportajes, como siempre, un montón de contenido de calidad. Lo tenéis disponible, por supuesto, en la tienda de Gigantes, especial de los años 2000. Andrés, muchísimas gracias. Un placer. Una semana más, como a todos vosotros, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.